Es bien impresionante cómo a veces el testamento se vuelve así como tema tabú, chicos, pero aquí les vamos a dar todas las razones para que se informen y lo platiquen con sus papás o lo platiquen con sus conocidos, etcétera, etcétera. La idea es como poder heredar, pero no heredar problemas, ¿verdad? Heredar Así propiedades, no problemas. Hola amigos y amigas, somos Adriana Quiroz e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se pudieran presentar en cualquier etapa de tu vida. Y que sin ser abogada, abogado o experto en el tema, puedas entender y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia. Hoy presentamos Testamentos. Hola amigos y amigas, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de testamentos. Hola Ivonne. ¿Cómo estás, Adriana? Bien. Me encanta estar aquí contigo otra vez. Me encanta la idea de que nos estén acompañando y me encanta de que Mujeres de Ley sigue progresando. Porque acuérdense, persona prevenida vale por 2. Bueno, pues y como vale por 2, hay que estar bien atentos con este tema que es súper importante, Adriana, los testamentos. Es bien impresionante cómo a veces el testamento se vuelve así como tema tabú, chicos, pero aquí les vamos a dar todas las razones para que se informen y lo platiquen con sus papás o lo platiquen con sus conocidos, etcétera, etcétera. O uno mismo, ¿verdad? O uno Dices, mismo, sí. Porque yo me declaro culpable, yo no tengo testamento. No, y es un tema, como dices, bien, pues es bien interesante porque luego la idea es como poder heredar, pero no heredar problemas, ¿verdad? Heredar Así propiedades, no problemas. Muy correcto. Bueno, pero ¿qué es un testamento? ¿Tú sabes? Porque yo ya investigué, ¿eh? Hoy sí investigué, déjame te explico qué es un testamento. Ahí les va. A ver, dime, testamento. ¿qué es? Vamos a definir el concepto, ¿ok? Bueno, entonces lo voy a leer, perdónenme. El testamento, según el Código Civil del Estado de Nuevo León, del testamento es un acto, personalísimo. No es una palabra inventada, es una palabra legal. Personalísimo es que no lo puedes transferir y nada más lo puedes hacer tú y solamente te pertenece a ti. No es redundancia, de veras existe. Búsquenlo. También es una cosa que es revocable. Eso quiere decir que... ¿Qué? Que le puedes echar para atrás. O sea, lo que tú escribas ahí no es como que dicen, es ley. No. O sea, el que sea revocable es que puede quedar sin efecto. Ah, sí, que puede quedar sin efecto. O sea, todavía puede quedar como en duda lo que llegaras a manifestar ahí. ¿Me explico? Entonces hay que poner mucha atención en eso. Entonces llevamos dos conceptos, que es personalísimo, que es revocable y que es libre. ¿Qué significa que es libre? Significa que nadie te puede forzar a lo que tú vas a escribir. Todo va a ser de tu... libre exactamente, de tu ronco pecho. O sea, nadie sí, te puede poner la pistola como para decirte tienes que poner esto y esto y esto, ¿sí? Exacto, entonces porque acuérdense. sí pasa que de repente, oye, se enfermó el papá, se enfermó la mamá y ahí están los hijos, así como en las novelas que luego le mueven la Fiebre mano de para que firmen. 40 grados y los hacen firmar cosas que no son, entonces así no. Es. ¿Sí? No aplica. Entonces acuérdense, son 3 puntos. Es personalísimo, es libre y es revocable. Así es. ¿Y cuáles son los beneficios de tener testamento? Los beneficios es, 1, tú vas a dejar ordenado la propiedad de los bienes, vas a poder transmitir orden y paz para tu familia, primero, porque vas a ayudarles a que no se estén peleando por los bienes, vas a dejar todo, esto es para ti o esto es para X persona, ¿no? Acuérdense, siempre podemos heredar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás, a quien sea. Oye, quedé en shock, también le puedes heredar al concubino. Sí, realmente es a cualquier persona, digo, puede ser a un sobrino, puede ser a un ahijado, al vecino, exacto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? El dejar en orden la transmisión de tus propiedades, que si hay niños puedes designar desde el testamento quién sea el administrador de los bienes, porque como ellos son menores, de alguna manera el poder tener a alguien que se esté encargando hasta que sean mayores de edad, ¿sí? Porque como ellos no pueden disponer de las propiedades, puedes nombrar en el testamento quién se va a hacer responsable de esa situación. Otra es, pues, asegurar que las propiedades queden en el seno de la familia o de tu familia y no que se hereden y que el gobierno se quede con ellas o que se queden con alguien que ni siquiera era de tu familia por no haber prevenido esto y haber hecho un testamento a tiempo, ¿sí? Otra es, pues, vas a heredar los derechos de tus propiedades. Entonces, sí es bien importante, aún así tengamos una sola cosa.
Si ustedes ya están en el momento de que adquirieron una casa o adquirieron un carro o que incluso, les fue súper bien y tienen muchas propiedades, que puedan dejar dicho a quién le va a corresponder cada cosa. Entonces, esos son los beneficios. ¿Sí? Y acuérdense que también hay dos términos aquí importantes. Así como cuando vas a rentar una casa y tienes los términos arrendador y arrendatario, así es. Aquí tenemos testador y testamentario. ¿Lo dije bien, Adriana? Sí. Entonces, ¿quién es el testador? Testador es el que hace el escrito, es el que va a dejar sus bienes y va a hacer su herencia, por así decir. Y el testamentario es como quien está haciendo disposición de ese testamento, ¿sí? También hay otro concepto que es el de heredero universal, o a quienes se conoce como herederos universales, que son los beneficiarios de esa herencia, de lo que se manifiesta en ese testamento. Entonces, esos conceptos se les van a hacer el día que fallece alguien y que les deja un testamento y que ustedes son herederos. Esos conceptos se les van a hacer muy familiares. Y por cierto, Adriana, que no lo mencionas, porque cuando fallece alguien también hay toda una serie de trámites y conceptos y cosas con las que nos tenemos que relacionar. Uh-huh. Si van y checan nuestro canal, ya sea podcast o YouTube, ahí ustedes van a encontrar un programa que precisamente hablamos de fallecimientos y donde cubrimos todos esos puntos. Pero además, algo que no quiero que se me pase es que algo bien importante para los testamentos es un acto que es individual y solamente se puede hacer entre, la persona que lo va a hacer, no es un acto de dos o más personas. Por ejemplo, si, una pareja va y hacen un testamento, entonces el testamento va a ser de la persona A, no puede ser la persona A y B, no puede ser Juan Pérez y María González. Tiene que ser el testamento de Juan Pérez y el testamento de María González, ¿verdad? Entonces eso es bien importante también considerar. Y a veces se usa que aunque diga lo mismo, por ejemplo, dar la situación de tus papás, ¿verdad? Que tienen las mismas propiedades. Entonces, a la hora que van, no es como que, venimos los dos a hacer nuestro testamento, sino es el testamento del papá, a lo mejor va a decir que le deja todo a la mamá, y el testamento de la mamá, con los mismos bienes, le va a dejar todo al papá. Pero son dos actos diferentes, porque ahí es donde entra lo personalísimo. Y ahí, lo personalísimo, la persona, es que suena redundante y me estreso, pero no, es personalísimo, la persona que lo hace también tiene que ser lo más explícita que pueda, porque si esta persona escribe algo en el testamento, si no aclara, se van a interpretar las cosas de forma literal. Por ejemplo, fíjate que le heredo mis cuentas bancarias a mi hijo de en medio. Bueno, pero ¿qué cuentas bancarias? Tienes en Bancomer, tienes en Banamex, tienes en el banco que tú quieras, entonces son todas las cuentas bancarias, es una de esas cuentas bancarias, hay que ser lo más descriptivos y específicos que se pueda, porque de otra forma, pues, se va a sujetar a interpretación literal. Sí, y esa interpretación, pues, si te vas a juicio la hace un juez, o el notario no puede hacer esa interpretación, entonces sí es bien importante tener... tienes propiedades, por ejemplo, con los inmuebles no hay tanto problema porque todos están o debieran estar en un registro público, tienen una escritura, tienen un número de identificación de un predio, ¿no? Pero todo lo que es, digamos, bienes muebles, que no son los inmuebles como casas, edificios, etcétera, tienes que dejar así la descripción de, yo quiero dejar, este carro porque tengo 4 carros, bueno, es tal carro, todo así súper bien descrito para que no haya precisamente conflicto en interpretar el testamento. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes imagínense que ya tienen una idea muy general de qué es lo que van a poner en ese documento, tienen que asistir a su notario público, el notario público les va a tomar, pues todo lo que ustedes quieran ahí documentar. Una vez que el documento ya está terminado, el notario público, fíjense, esto es bien importante, el notario público tiene que dar aviso al RENAT, que es el Registro Nacional de Avisos Testamentarios, y ahí se va a quedar documentado el testamento. Nada más que aquí también acuérdense, si ustedes tienen duda, ustedes cuando ocurre el fallecimiento o el deceso de la persona y quieren ir ante notario para ir a buscar si la persona dejó testamento o no, ustedes es bien importante que lleven al menos, el nombre, domicilio, acta de nacimiento de la persona, acta de defunción de la persona, pero también tienen que llevar el CURP. Y les recuerdo, no está de más, vean el capítulo de fallecimientos porque ahí vienen especificados todos pues ahí hablamos papeles, de todos los trámites. Documentos que tienes que tener para este tipo de situaciones, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces ahí el notario o el juez se da la tarea de buscar y ya te van a avisar, te van a dar aviso de si existe o no existe. Ya en otro evento se hace la lectura del documento.
Y aquí también es bien importante, ¿quiénes son los que tienen capacidad para hacer testamento? No todo el mundo puede hacer testamento, por ejemplo, no que estén prohibidos, pero digamos que están incapacitados los menores de edad, o sea, un niño, alguien menor de 16 años, pues no es como que va a ir a hacer un testamento ante notario o que deje un documento con sus bienes, ¿no? Entonces, los menores de edad, sí. Pero a veces hay propiedades a nombre de menores de edad, ¿verdad? Sí, entonces, pues siempre tiene que haber como un administrador, un responsable de esos bienes, y tampoco lo pueden hacer aquellas personas que tienen alguna cuestión mental que les impide tener la capacidad de disponer de esos bienes, ¿sí? Entonces, por eso en la definición que nos comentó Ivonne, otro de los conceptos importantes es la capacidad, o sea, tener la capacidad legal. ¿Qué significa tener capacidad legal? Que seas o mayor de edad o que estés al 100% en tus facultades mentales, ¿sí? Bien importante, bien importante. Oye, pero también fíjate que a veces es difícil porque, digo, ya tomándolo en un tema así un poquito más personal, más familiar, ¿no? A veces es un tema tabú, como mencionábamos hace ratito, y tú lo quieres platicar con tus papás de que, oye, papá, pues no te estoy diciendo viejo, ¿verdad? Ni te estoy diciendo vieja, mamá, pero pues tendrás algún testamento por ahí. Es bien importante, aunque sea difícil de mencionar el tema, sí, claro. Busquen el momento y traten de que eso esté arreglado desde ahorita, porque como dijo Adriana, o sea, hay que heredar bienes, hay que heredar propiedades, no problemas. Se van a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos gastos. Entonces, la verdad, sí es importante que se revise, ¿no? Ahorita vamos a entrar a platicar cuáles son los tipos de testamentos. Digo, primeramente, los tipos de testamento que hay o el que el código distingue son los ordinarios y los especiales. Aquí nos vamos a enfocar, Ivonne, en los tipos de testamentos que maneja el código. Okay. Hay muchos tipos, pero prácticamente los más importantes o la clasificación es ordinarios y especiales. Okay. Y en los ordinarios encontramos el notario, el testamento público abierto. Ah, no, ¿sí? Ya ven, no, nada más me pasa a mí. Pero bueno, en ese tipo de testamento es el que más se hace, o sea, es el que casi todo el mundo hace porque lo hacen de notario. Entonces, ¿qué es importante a la hora de ir con el notario? ¿Qué es lo que, digo, ahorita vamos a entrar hacia los requisitos y demás, pero la forma de hacer el testamento, digamos que el notario cita, o no cita, sino que acude la persona interesada como en poder ordenar sus bienes, les va a pedir todos los documentos de los bienes, él va a redactar ahí a qué hora se presentaron, cuál es esta relación de bienes, a quiénes se les van a heredar esas propiedades o lo que tenga en su poder, okay. Qué día se celebró el testamento, o sea, la hora, la fecha, todo. Y todo ese documento digamos que se pone en escritura, okay. ¿Sí? Que es una escritura de la formalidad que llevan los libros los notarios. Entonces, eso es lo que se va a hacer ahí en la notaría. Pues no personaje, ¿verdad? Pero digamos un concepto importante que se transcribe en los testamentos es el poder designar un albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea es un administrador. Oye, ¿sí? Elena, pero el albacea, digo, veo muchas películas, ¿verdad? Y veo muchas novelas también. El albacea normalmente es una figura de mucha importancia a la hora de estar leyendo precisamente ese documento. ¿El albacea es un abogado? ¿Puede ser un familiar? ¿Qué tipo de personaje es? Puede ser un abogado, puede ser un familiar. Okay. O sea, realmente, por decir, si tú haces testamento o tus papás hacen testamento y tienen 3 hijos, de esos 3 pueden nombrar a uno como albacea, que es como el responsable de administrar los bienes mientras se resuelve quién va a ser el nuevo propietario de esos bienes, ¿sí? Ya. Entonces, hay gente que opta por algún abogado, por ejemplo, a veces, no sé, si hay muchas propiedades, incluso a veces nombran alguna institución, ¿verdad? Como albacea, de decir, oye, mientras está el resguardo. Y eso hace pues que se eviten problemas o conflictos entre la gente que va a heredar. Y si no, si es algo familiar y que dices, ya están todos puestos de acuerdo, que saben muy bien cómo se van a disponer de sus bienes, puede ser alguien de la familia. Ok. ¿Sí? O sea, no hay como un requisito así específico, pero sí se designa en el testamento. Entonces, a la hora que sucede ya el fallecimiento de la persona y que se va a ver lo del testamento, ahí se va a establecer. Quedó designado como albacea, fulanito o fulanita de tal. Bueno, y en ese testamento, ya cuando estás ahí con el notario, ¿verdad? Que él está vaciando todo, por decir, tienes que llevar toda la documentación o toda la identificación de las propiedades o de los bienes que tienes y que quieres heredar. Ya entiendo. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí te va, pregunta. Oye, Adriana. Bueno, dime, por ejemplo, ¿yo tengo que llevar toda mi redacción previo a, o el testamento ya es como un machote
en el que los notarios ya dicen, bueno, vamos a empezar, ya sabes, toda la formalidad de los términos legales y luego ya nada más inserta la descripción de los bienes? Uy. O de plano yo tengo que aventarme, arrastrar el lápiz y hacer todo. No, es que me dio risa porque pensé en el machote de la notaría, así como que Ay, vengo, fuera. vengo a hacer el machote, ¿verdad? O sea, pero realmente dices, Ajá. hay formatos, ¿verdad? O sea, si tú vas ya a la notaría, ellos digamos que tienen ya redactada la forma de hacer el testamento, lo que dejan en blanco es pues el nombre de las personas, el nombre de los que van a heredar, los domicilios, la fecha y la hora. Entonces realmente es un trámite muy sencillo, ahí en una notaría, ¿verdad? Entonces ya el notario te va a ir orientando, pero prácticamente esos espacios en blanco, ahí se pueden ir llenando. Y es que bueno que lo mencionas, porque la verdad es que yo también tengo la impresión de que habemos muchas personas que le sacamos la vuelta y lo dejamos y lo posponemos, porque qué flojera irte a aplastar 2-3 horas a describir todo lo que tengas que describir. No, entonces, si es algo rápido, a lo mejor mucha gente no sabe que es rápido. Sí, claro, no, ahorita por eso vamos a hablar también de las dos formas como de disponer de los bienes, ¿no? Ah, muy bien. Porque fíjate, anteriormente, o si pensamos así como que en las novelas más dramáticas que hayan visto alguna vez en su vida, ya sabes, la persona que está así como que acostada en su cama y le traen corriendo una hoja y empieza como que a redactar su testamento y ahí hasta lo hacen firmar o firma él así de esto es lo que voy a dejar. Ese tipo de testamento era un testamento privado, que el código todavía lo contempla. Pero a raíz de que la gente empezaba como a tener mucho conflicto porque decían, oye, para empezar, ¿qué dice? ¿Verdad? Luego, oye, ¿existen esos bienes o no existen? O decía, a mi hijito Memito, por decir. Bueno, ¿y quién es el hijito Memito, verdad? Porque a lo mejor así se llamaba también un sobrino y de cariño le decía así. Ajá. Entonces, a raíz de esa, o no a raíz, digamos que esa era la forma en que se establecía y que la mayoría de la gente hacía el testamento, que todavía existe esa forma de hacerlo, pero por la misma generación de conflictos o controversias que había entre los herederos, se optó, o digamos que ahora tiene más familiaridad o que tiene más éxito el hacer tu testamento ante un notario. Ok, ¿sí? Muchísimas gracias por la aclaración. Y es que estas formas como que se reconocen de poder llevar a cabo la disposición de los bienes, o sea, tenemos dos maneras. Okay. Una es como la judicial y la extrajudicial. Entonces, vamos a ver la extrajudicial, que es la más sencilla, ¿verdad? Porque esa, como se dice, extrajudicial, fuera de juzgado, por decir, ese es ante notario. El notario te va a hablar, se van a presentar, bueno, no que te vaya a hablar, digamos que se presentan, ¿verdad? Los que, si ya fallece la persona y dicen, oye, pues tiene estos bienes y dejó un testamento y conocen ese testamento, se hace una cita con el notario, se va con él. Entonces, de esa manera, el mismo notario va a poder determinar, ya están todos de acuerdo, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. O sea, se acabó, todos firman y asunto arreglado. Bueno, como mencionaste, en el caso de que todos estén de acuerdo, porque si no están de acuerdo, eso sería de otro costal. Pero independientemente de eso, ¿qué es lo que yo tengo que llevar? O sea, con el notario haces una cita. ¿El notario qué es lo que te va a pedir? El acta de defunción. Ajá. Porque primero, antes de poder ir a reclamar de un testamento, pues lo primerito que tienes que comprobar es que esa persona falleció, ¿verdad? Okay. Entonces es el acta de defunción, los datos de la escritura. Muchas veces quien es ordenado y que ya dejó su escritura de testamento le da una copia a algún familiar y dice, oye, si algo me llega a suceder, aquí está, y con esos datos vas a acudir a la notaría para que puedan identificar el testamento. Si no lo llegaras a tener, pues digo, no pasa nada, porque a lo mejor ya sabes como quiera qué notario fue, acudes con el notario y ahí buscan la escritura. Pero sí es importante, o de preferencia, tener una copia. Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, prácticamente te piden eso. Entonces, esa es por la parte del extrajudicial. Sí, esa es la extrajudicial cuando no hay ningún conflicto. Si hubiera testamento hecho ante notario y no se ponen de acuerdo porque no les pareció cómo se va a disponer de esos bienes, o incluso si se muriera intestado, ¿qué quiere decir? Que nunca hice testamento de lo que tenía, ¿sí? Qué dolor de cabeza. Entonces, cuando eso pasa. Sí, porque realmente se tarda, porque el proceso judicial, ahí sí, ¿verdad? Dices judicial porque tenemos que ir ante un juez. ¿Cuál es la manera de accionar esto? Una, tienes que ir como a denunciar que alguien falleció y que no dejó testamento, ¿verdad? O tú decir, oye, yo soy heredero, o sea, mi papá o mi mamá tenían, o X persona tenía todo esto y yo tengo derecho a esa herencia, entonces tienes que avisar en un juzgado. Porque sí les cuento que, bueno, ya saben, el conocido del conocido, oye, pues falleció el papá, el señor muere intestado y bueno, llevan ya como un año entre juzgados, entre demandas entre ellos mismos porque no se pueden poner de acuerdo con los bienes y la verdad es que es una situación bien complicada. Si la pueden evitar, de veras amigos, amigas, si la pueden evitar, hablen con sus familiares, dejen todo arreglado, la verdad.
Sí, porque fíjate, al ser un juicio, o sea, el juicio tiene 4 etapas, ¿verdad? Entonces, esas etapas, imagínate lo que se tarda cada etapa. Y primero, bueno, tiene que identificar el juez. A ver, ¿realmente falleció la persona? Igual, acta de defunción. Y luego, ¿quiénes son los hijos o quiénes son los herederos universales? ¿A quién les está dejando esta herencia? Y luego tienen que avisar porque a veces surge, oye, familiares que ni siquiera tenías contemplados y dicen, hey, oye, o tenían otra familia, deja tú peor todavía. No, pues sí, o sea, de repente pasa. hay, porque sí pasa, de, oye, es que tenía otra familia y nadie sabía, y alguien dice, pues es que yo también soy hijo, a mí también me corresponde estos derechos o estas propiedades. Entonces, esa forma, que es la judicial, obviamente es más tardada, más complicada, porque quiere decir que hay controversia entre las personas que van a heredar. Puede ser que hayan dejado un testamento ante notario. Si no están todos de acuerdo, van a ir a dar allá, ¿sí? O si no hay testamento, es forzoso que van a tener que ir a dar allá, porque si no se pueden perder los bienes. Es correcto. Por eso decíamos, de los beneficios de tener un testamento es que tu patrimonio familiar proteges que se quede pues dentro del seno familiar, ¿verdad? Así es. Que ahí, por ejemplo, hablábamos de los conceptos que había que tener como que muy presentes de, bueno, quién es el testador, quién es el testamentario. Y en el juicio, el concepto así que más común van a escuchar es el de cuyus. El de cuyus se refiere a la persona que falleció. Ah, muy bien. De cuyus. Sí. Pero no es el cujo. No, el perro cuyo. cujo. Sí, era el cuyo. Ah, el cuyo, perdón. Bueno, ok, ya. Muchos no han de saber qué es el cuyo. Era una película de miedo de un perro. Me proyecté. Perdón. Sí. Bueno, entonces recuerden, no podemos hacer suficiente énfasis en lo importante que es contar con un testamento, ya sea que sea el tuyo, el de tus papás, que todos tus familiares, que todos tus conocidos lo tengan. Fíjense qué tan importante es tener un testamento y qué tantos problemas se pueden evitar, que incluso los gobiernos, tanto municipal como estatal y federal, han estado fomentando la cultura del testamento. Así es. Y lo han hecho a través de estar promocionando, ya tiene varios años, ¿no? Sí, ya, digo, tiene algunos años que precisamente para evitar esos conflictos en herencias y en si tengo derecho y no tengo derecho, en septiembre, o sea, es el mes que establecieron como el mes del testamento. Exactamente. Entonces, si ahorita dicen, bueno, ahorita estamos todavía a principios de año, se quieren empezar a organizar en sus cosas, en sus bienes, en septiembre, esténse listos, pueden aprovechar tanto, hay de varios, puede ser gratis. Si ustedes quieren hacer su testamento de manera gratuita, pueden acudir a la oficina de gobierno que les corresponda, pero hay ciertas limitantes. Una limitante es que solamente pueden documentar hasta una propiedad, y esta propiedad tiene que tener un valor de hasta $1,000,000. Entonces, esa es una. La otra es que si tienen más propiedades o tienen más cosas que ustedes van a heredar de otros valores, o aunque sea una, pero que sea de mayor valor, $1,000,000. Ajá. Exactamente, pueden ir a cualquier notario, al notario que sea de su preferencia, de su confianza, e incluso ellos también promueven un descuento durante ese mes. Entonces, chicos y chicas de Mujeres de Ley, no hay excusas para no poner nuestros documentos en orden. Oye, y a propósito, ¿qué requisitos, ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues mira, lo que te van a pedir, o comúnmente, volvemos al acta de defunción, ¿verdad? Lo primero que tienes que acreditar es que la persona ya no existe o ya no vive. Entonces, eso por un lado. Te van a pedir el CURP, porque ahora es súper importante el CURP. Ya no nada más te dicen que si el acta de nacimiento o que si el acta de defunción te pide, aunque ahí a veces viene el numerito del CURP, te van a pedir el documento del CURP, ¿sí? Exacto. Entonces, es el CURP. Si hay propiedad, pues te van a pedir el predial. Por ejemplo, en este caso del trámite gratuito, siempre te piden el predial. De decir, a ver, porque tienen que asegurarse que sea una propiedad de menos de $1,000,000 con el valor catastral, ¿sí? Okay. No valor comercial. Okay. Entonces, el tener los prediales de las propiedades y también las identificaciones de quiénes son los herederos universales. O sea, si lo dejas a nombre de tu hijo, bueno, tienes que acudir con la identificación de tu hijo. O sea, quién es el que va a heredar los bienes. ¿Y como identificaciones puede ser INE o pasaporte? Sí, INE o pasaporte. Siempre son identificaciones oficiales. También, bueno, luego hablamos del INE, pero también tienen que traer, pues esa es la que casi siempre te piden o todo el mundo maneja, la del INE. Perfecto. ¿Y si estuve casada, también tengo que llevar mi acta de matrimonio? Sí, también te piden tu acta de matrimonio si estás casada. Y otra cosa que no hemos comentado y que es importante es el pago de derechos. O sea, por ejemplo, si es septiembre y tú nada más tienes una propiedad y vas a ir a hacerte beneficiario de ese programa que hay de los testamentos, pues a lo mejor ahí nada más, ahí es gratuito totalmente. Pero si tienes que ir al notario, sí vas a pagar un derecho correspondiente, que es, una es por el servicio y otra es como el servicio que se da
por el permiso o por hacer el testamento. Ya, ok. Sí. O sea, no es completamente Digo, para que lo gratis, pero es consideren. una fracción del costo, Sí. o sea que ya es ventaja, ¿verdad? Sí. O sea, si tienes que pagar un poquito o si es ante notario, sí te cobran también la escritura. Prácticamente te cobran la escritura. Súper bien. Oye, pues más complicado de lo que uno hubiera pensado, fíjate. Son más los factores que hay que considerar para efectivamente dejar un buen testamento, hacer las cosas bien. Y pues como siempre, Adriana, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por toda tu asesoría. De veras que mis amigas el jueves no pueden estar más contentas de que estemos teniendo estas pláticas. No, y la verdad es que son temas que, como bien decía, son temas tabús, nadie quiere platicar y que son temas que nos van a llegar en algún momento de nuestra vida. Entonces, en algún momento van a decir, híjole, ¿cómo no les hice caso y no fui a hacer mi testamento? O al revés, decir, qué padre que las escuché, que fui, hice mi testamento y se quedó todo listo. Así es. Bueno, pues no nos queda más que agradecerles su tiempo, haber estado con nosotros, haber compartido un espacio más. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook. Me falta una. Todas las redes sociales. Mujeres de Ley, muchísimas gracias. Y denos un like, háganos sus comentarios si tienen alguna situación que quisieran platicar o si ustedes requieren apoyo o guía o asesoría, estamos para servirles. Nos vemos en la siguiente. Gracias.